dos, tres. En el Pregonero TV, la invitada de hoy es una médico especialista, la doctora Olga Lucía Salazar. Nosotros siempre hemos mirado como usuario todas las repercusiones de la ley 100, pero como el usuario. Nunca la hemos analizado desde el punto de vista del profesional de salud, que es el que le presta esa atención al usuario. Hace algunos días vi un video en el que usted explica cómo se ha deteriorado la condición laboral del profesional de la medicina en relación a la ley de seguridad social. Y aquí le invitamos para que nos explique también y hacerle otras preguntas respecto al tema. Doctora, bienvenida. ¿Cómo me le va? Bueno, muchas gracias. Agradezco que usted se haya interesado por la situación, y abro comillas, de los serios en salud. Es todo el talento humano que estamos detrás del servicio de salud. Mi nombre es Olga Lucía Salazar, soy especialista en auditoría y gerencia de la calidad. Básicamente, nosotros, ¿qué hace la salud en Colombia? Nosotros, las IPS públicas y privadas se llaman clínicas, o sea, hospitales del Estado. Le prestamos servicios a las EPS, que manejan dinero del Estado y que están reguladas. Estamos, tanto ellos como nosotros, regulados y controlados por el Estado. La Supersalud Sí. nos vigila, somos vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros prestamos servicio y las carteras a las IPS, tanto públicas como privadas, se van aumentando a 60, 90, 180, 360 días. Y como vigilados, tanto IPS como EPS, nosotros debemos pasar unos reportes a la Supersalud, donde damos informes financieros, informes de calidad, donde decimos trimestral o semestralmente lo que nos deben, cómo estamos prestando el servicio con oportunidad. Nosotros pagamos una cuota que se llamaba tasa a la Supersalud hasta la pandemia. Ya cuando salió la pandemia ya no se llama tasa, sino que se llama aporte. Y ahora pagamos más que lo que pagábamos cuando era la tasa, porque la tasa era de acuerdo a los servicios que usted prestaba a las EPS, de acuerdo a eso usted pagaba una tasa a la Supersalud como vigilados. Pasamos estado financiero, las IPS y las EPS. Cuando liquidan, el Estado entra a liquidar, a intervenir una EPS, se supone que nos vigilan tanto a ellos como a nosotros y son dineros del Estado que nosotros nos deben. Ellos entran y dan la orden, primero supuestamente hacen un plan de mejora, el cual uno ve que ninguna EPS se recupera porque entra gente del Estado a manejar la EPS y la situación sigue avanzando, los vigilan 6 meses, los vigilan un año, pero no tenemos garantías de que esa vigilancia vaya a dar un resultado positivo. Todavía no hemos visto la primera, porque todas las que han quedado en vigilancia han quedado en liquidación. El Estado da la orden de liquidación cuando ya dice, listo, esta EPS ya no funciona, a pesar de que maneja dinero del Estado, a los usuarios los trasladan a otra EPS que bien o mal puede estar prestando los servicios bien de acuerdo a la infraestructura y a la capacidad humana que tiene y a las IPS que tiene contratada, y dice el Estado, la Supersalud dice, se liquida, póngale, vamos a poner un ejemplo, Humana Vivir o Human Care desde el 2013, para poner un ejemplo, entrar en contexto. Esta EPS fue liquidada, nosotros prestamos servicios, el Estado tiene un tiempo para que nosotros, las IPS públicas o privadas, presentemos las acreencias que nos debe esta EPS que es del Estado, regulada por el Estado. Resulta que las presentamos y a la fecha, hoy estamos a 2022, aún no nos han cancelado. O sea, tenemos un requerimiento solamente para presentar las cuentas, pero no hay una normatividad que diga en cuánto tiempo el interventor que nombra la Supersalud nos tiene que reconocer las deudas de servicios ya prestados, ya causados de meses anteriores, ¿sí? Y ellos cuando entran a liquidar dicen, si usted cierra servicios como IPS pública o privada, puede ser sancionada, puede ser cerrada, puede ser multada, ¿sí? Entonces toca garantizarle al usuario hasta que se vaya para la otra EPS. Y en la otra EPS, ¿qué va a hacer? No está la capacidad total, ¿sí? Para atender esa cantidad de usuarios más los que tienen. El usuario tiene que volver también a empezar nuevamente. Dicen que la continuidad no es cierto, porque lo cambian de IPS, cambian de médicos, tienen que volver a empezar sus estados de salud, volver a empezar a hacerse exámenes. Y nosotros, que fuimos los que prestamos, fiamos los servicios, tanto de IPS públicas como privadas,
tenemos, la norma dice que nos deben pagar intereses, demora, eso no se ve. Por lo menos nosotros tenemos una cuenta con Humanhealth y desde el 2013 y esta es la fecha no la han pagado. O sea, y liquidaron Humanhealth, Salud Vida, Comparta, Medimás, sí, Comeva. Entonces, eso es un golpe muy duro tanto para las IPS públicas como privadas, porque si bien es cierto, nos contratan y las IPS también contratan a la gente, no hay doliente para que nos pague, pero seguimos siendo los héroes en Colombia para prestar los servicios. Si bien es cierto, nunca va a haber un servicio de calidad si no hay un equilibrio entre la prestación del servicio, porque el profesional se ve deteriorado en su salud mental. Y yo no le hablo solo de los médicos, le hablo de auxiliares, personal de aseo, vigilantes, ¿sí? Todas esas personas que nos levantamos, más aún en esta pandemia, con la ilusión de ser los héroes de bata blanca, aquellos que nos aplaudían y que prácticamente nosotros nos damos cuenta que liquidan, compartan una EPS que tenía sus problemas, pero que le prestaba servicios a la gente, ¿sí? Los mismos usuarios se quejaban de por qué la habían cerrado, cerraron Comeva, ¿sí? Y eso es muy duro para una EPS pública o privada que invierte sus dineros, sus sueños, su esfuerzo, su trabajo, el mínimo vital, y el Estado no responde. Yo grabé un video y estoy hablando no solo por mí, hablo por todos esos profesionales que estamos en cada rincón de Colombia prestando los servicios, por toda esa gente a la que las IPS nos deben y les deben. ¿Por qué? Porque no hay de dónde pagar si el Estado no responde por unos dineros que son públicos. Entonces, no entiendo yo que dicen que hay una mejora y están estimulando crear empresa, cuando si usted crea empresa lo que sucede es que usted se quiebra, porque ¿quién aguanta las pérdidas de carteras? Yo tengo Perfecto. amigos que Doctora, tienen una carteras de pregunta. 70.000 millones, ¿sí? 70.000 millones en cartera, es muy difícil y se están declarando todos en insolvencia porque nadie responde. Bien, una pregunta. Con ese panorama tan desalentador que usted nos está mostrando, ¿cómo sobrevive un profesional de salud o un personal de salud con esta normatividad? ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir? Sobrevivimos porque sí somos héroes, porque prácticamente en este momento los bancos no nos prestan. ¿Por qué? Porque somos un personal en riesgo, porque no hay seguridad en el sistema de salud, ¿sí? Afuera de eso, la gente que trabaja, los profesionales, el personal administrativo que trabaja en una EPS queda volando y queda más gente desempleada. Entonces no entiendo por qué dicen que la tasa de desempleo disminuye cuando yo tengo colegas que están manejando Uber, ¿sí? Uber, cuando nosotros hemos dedicado un tiempo a un estudio, una pasión, nos hemos enfrentado a un virus tan duro que se llevó compañeros de nosotros aquí en otras ciudades, en otros países. Entonces, no es justo que nosotros, o sea, la parte política, llegan de pronto médicos, de pronto llega personal de salud al Senado, a la Cámara de Representantes, pero todo el mundo llega a hacer su hora de tiempo, pero no hay unión. Mire, yo le pongo un ejemplo tan claro que hubo por ahí una empresa, para no mencionar, de compras de víveres que quebró o se declaró en insolvencia, y yo vi que hubo una protesta de todos los dueños de los locales que metieron su dinero en la superintendencia financiera, pues para decir quién va a responder por esto. Esto es lo mismo que yo estoy diciendo, no solo conmigo, yo le hablo de toda la gente en general, solo que a nosotros nos da miedo hablar y es un riesgo hablar. De pronto mañana no me van a contratar en ningún lado, ¿sí? Pero yo estoy hablándole que ya son varias EPS que le generan quiebra a uno. Entonces no puede haber un equilibrio en el sistema de salud cuando los profesionales estamos padeciendo la mala administración de los recursos públicos en salud, ¿sí? Cuando la gente que ha invertido años trabajando en una EPS como Comeda, Comparta, Salud Vida, Humana Vivir, entre otras, se encuentran en este momento manejando taxis, vendiendo revistas, haciendo cosas que no, porque el trabajo no está. Porque sí, los trasladan para otros lados, pero la capacidad instalada de las instituciones que estaban prestando servicios a las EPS que continúan funcionando se ve saturada. Si usted se da cuenta, el indicador de citas para medicina general es de 3 días de asignación. Y usted llama y hay sitios donde está de 28 a 30 días porque esa es la realidad. Y le hablo de medicina general, que es la puerta de entrada a todos los servicios.
Ahora, de especialista, medicina interna, todo está súper cuestionado. ¿Por qué? Porque sacan una población de un lado y se la meten a otra EPS que bien o mal venía funcionando bien y también se lleva a los pacientes crónicos, se lleva a los pacientes con cáncer de alto costo y le llega todo eso de una vez. Es un usuario con tutelas, con requerimientos, usuarios que han tenido su manejo años en una EPS y en una institución y de repente son trasladados y les dicen que vamos a mejorar. No puede haber mejora cuando es sobrecarga, cuando las tarifas que nos pagan son tristes. Mire, me decía alguien en estos días, ¿cuánto vale una consulta de medicina general? Yo le digo, bueno, 30.000 pesos y me dice, no, eso está muy caro, pero ¿cuánto vale la lectura del tabaco? Que mucha gente lo hace. Eso Vale sí es mucho, cierto. sí, entonces es triste la situación y a mí me duele no solo lo mío, me duele la situación de todos los que hemos estudiado con un sueño, los que hablamos de montar empresa, por eso yo le pregunto a los candidatos a la presidencia, ese video se lo mandé a todos los medios de comunicación. El único que me respondió fue usted, que lo vio y me pudo preguntar, a nadie le importa qué pasa con los pacientes, aquí no hay mejora del sistema de salud si no tenemos un equilibrio entre paciente y profesional o persona que interactúa, sea del aseo, sea vigilante, porque todos hacemos parte del talento humano. Doctora, en esto de la ley 100 se crean las empresas sociales del Estado, el Hospital Regional Magdalena Ajá, Medio, sí, eh, y ellos han adoptado una modalidad que se lo permite la norma, que es que a través de cooperativas, entre comillas, se paga al personal médico y paramédico. Eso también es otro deterioro adicional al claro, tema de la sí. salud. Sí, porque cuando usted entra a ser parte con la ilusión de que le den trabajo en una cooperativa, usted entra a ser cooperado y usted cuando no le pagan, usted mismo no se puede demandar porque usted hace parte de la cooperativa también, ¿sí? Y son cooperativas de personas de turno y dice la norma que se supone que no deben haber contratos por prestación de servicio en labores misionales y la salud es una labor de misión. Y sin embargo, las ESES, las empresas sociales del Estado que son del Estado son las primeras que tienen contratación de OPS, ¿sí? No hay contratación por nómina, los cargos se están eliminando, listo. Nosotros no pedimos que nos paguen más, pero estamos todavía trabajando con tarifas de contratación del Seguro Social IS 2015, 2000, o sea, tarifas cuando el Seguro Social fue una institución que se acabó hace muchísimos años. Esa es la tarifa que están utilizando para las IPS privadas en la contratación. Para las públicas, tarifas todas vigentes, menos el tanto por ciento. Entonces, una institución pública no, ¿cómo no va a estar en deterioro, tanto la pública como la privada, cuando usted fía, entrega, deposita sus servicios, liquida en una empresa del Estado, le dice, bueno, hoy intervení, a partir del 16 de junio, hoy que intervení, de aquí en adelante yo les pago y lo de atrás, ¿quién no lo paga? Entonces nombran un liquidador y si usted pasa todos los requerimientos, mire, yo le hablo de Humana Vivir desde el 2013 hasta la hora y no liquidaron, no pagaron. Entonces, ¿cuántos años más debemos nosotros esperar? Ahora liquidaron con Parta el año pasado y este año Comeva, ¿sí? Y Medimás, ¿cuántos años pasarán para que sean reconocidos los derechos de toda la gente que ha trabajado en instituciones públicas y privadas? ¿Sí? Eso es lo que yo le pregunto a los candidatos presidenciales, porque uno no quiere que le regalen nada, uno quiere condiciones dignas, justas y equitativas para la prestación del servicio y que también para los pacientes sea justo y equitativo, pero nunca va a haber justicia y equidad si el personal de salud está siendo vulnerado y maltratado, ¿sí? Por las EPS que entran a liquidación y el Estado toma posesión de bienes de la EPS, de todo. Entonces, ya el que dirigía la EPS ya no responde, ahora debe responder el liquidador y el liquidador lleva años liquidando y no paga. ¿Cuál sería la reforma ideal para la salud que permita un gana-gana para el usuario, pero también un gana-gana para el profesional que presta ese servicio? Mire, la ley 100 no es mala, lo malo es la aplicación de la misma, porque la ley 100 funciona en Brasil, en otro país donde yo he tenido la oportunidad de trabajar y de ejercer también.
y la ley 100 funciona. ¿Por qué? Porque usted presta su servicio, no debe haber cartera de más de 30 días y el dinero está, ¿sí? El problema no son las EPS, el problema es que los dineros son retrasados, hay mucha burocracia, hay muchos intereses creados. Entonces, ¿qué sucede? Que si la plata no se invierte y no se paga a tiempo, pues usted va a tener un detrimento financiero, tanto la EPS como la IPS, y el Estado se supone que si yo le paso la Supersalud y tengo que publicar, porque tengo que publicar en una página los estados financieros, qué me deben, qué debo, y sobre eso yo pagaba hasta la pandemia una tasa a la Supersalud que era proporcional a lo que prestaba. Ahora subió de la pandemia para acá 3 veces más de lo que estábamos pagando. Ahora no se llama tasa, sino que se llama en un aporte, una colaboración. Una colaboración, se supone que si usted me controla a mí, usted no puede permitir que una EPS tenga una cartera de más de 60 días, porque si no paga la de 60, mucho menos la de 180, ¿sí? Y las siguientes. Entonces, esa es una situación. La ley 100 no es mala, lo malo es la aplicación. Dicen, si a usted le deben, usted puede ganar, debe cobrar intereses moratorios sobre lo que le deben. Hay una norma de salud que lo permite, pero eso no se aplica. Vamos a las conciliaciones con la Supersalud y la EPS, unas mesas de trabajo, y ellos dicen, bueno, citamos la EPS va, se cita la EPS pública o privada, se comprometen a pagar, pero no hay plata. Entonces, no es posible que la Supersalud depende del ministerio, ¿sí? Y que sigan girándole a una EPS que no está pagando supuestamente, hay que ver, o no le están pagando completamente. ¿Por qué? Porque ellos anteriormente prestaban servicios no POS, y eso lo prestaba la EPS hasta que el Estado lo pagara. Esos son detrimentos de años anteriores también, que es una carga financiera que viene en detrimento, ¿sí? Entonces la justicia debe ser, porque hay carteras, no deben haber carteras de más de 30 días en un sistema de salud, ¿sí? Porque si hay un equilibrio, hay servicio, hay agendas, pero ya nosotros nos niegan agendas y nos toca también negarlas. Y el usuario es el que lleva el bulto. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguirle fiando a usted si usted no me paga, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la función de la Supersalud? Si yo entré a la página, revisé y habla que ellos no solamente son veedores y controladores del servicio, de la calidad, sino de los estados financieros. Entonces, si usted ve que yo le estoy reportando que ya tengo una mora de tantos días y se la tengo a tantas instituciones, ¿por qué sigo siendo permisivo y dejo funcionar una deuda que cada día va creciendo? Doctora, ¿usted conoce ya el programa en salud de los dos candidatos presidenciales? Sí, el uno dice, a ver, no, lo que hemos escuchado, porque no ha habido dice que van a subir los sueldos. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si vamos a seguir con tarifa GIS del Seguro Social, ¿cómo nos van a subir? ¿Sí? No hay manera. Otro candidato habla que va a acabar con las EPS. Es que el problema no son las EPS solamente, el problema es que la plata no entra y el flujo de caja no lo hay para pagar a tiempo. Y si yo esta misma plata se la doy al Estado y el manejo sigue siendo igual, ¿quién va a responder? Mi pregunta es, ¿quién nos responde a nosotros por la plata que es del Estado y estamos regulando? Entonces, ¿para qué somos vigilados? Solamente somos vigilados para ser sancionados y ser liquidados. ¿Y qué pasa con toda esa gente que lleva años trabajando en una EPS? Cantidad de gente a nivel nacional que se quedó sin trabajo, ¿sí? Entonces, no puede haber un crecimiento en el sistema de salud, en la armonía, porque eso va generando un detrimento en la salud mental de todos los que trabajamos en salud. Usted va a un banco en este momento y dice que usted es médico o que usted trabaja con una institución de salud o con una EPS, nadie le presta, porque no hay garantía, porque no hay control, porque no hay veeduría, porque no hay ajustes a tiempo. Se supone que el Estado debe regularnos a todos y no esperar que un paciente fallezca para luego hacer una sanción. No, es que si el sistema de salud va al día en sus pagos, no va a haber el paseo de la muerte, porque todo el mundo va a querer prestar servicios. Sí, todo el mundo va a querer abrir UCIs, todo el mundo va a querer, pero no le da favor, porque luego entra el tema de que si usted entró a una UCI y le hicieron una glosa por esa prestación del servicio como hospital o como ese, entonces no se la pagan, entonces ya usted el próximo no lo ingresa, ¿sí? Porque también debe haber un equilibrio. Entonces, tanto el usuario se ve afectado, y el problema aquí no es acabar, el problema aquí es controlar y regular, ¿sí? Controlar y regular. Si las EPS fueran malas,
no las hubieran creado, pero en otros países funciona, en otros países funciona. El problema no son las EPS, el problema es que la cartera debe estar al día, porque si el Estado tiene los dineros para la prestación del servicio, tanto del subsidiado como del contributivo que genera aportes directos del trabajo, no debe haber un detrimento en el servicio, no debe haber una negación a un servicio, ¿sí? Debe haber más actividades de promoción y prevención, pero no se complementa, se hacen números y se mandan y ustedes todos los días la gente Doctora, quejándose porque no hay citas. no sé si me equivoco, le ofrezco disculpa, pero no sé si esto es con el régimen subsidiado, que el Estado nos conocemos que quizás oportunamente está pagando por usuario a la GPS, pero precisamente ahí hay un intríngulis porque cuando se presentan todas estas situaciones de liquidez y luego viene el proceso de liquidación, entonces dice uno, bueno, pero si el Estado pagó puntualmente, ¿qué pasó con esa plata? ¿Por qué se quedó en el camino? Porque por eso, o sea, o no está pagando puntualmente o no hay un control del manejo financiero de las instituciones, porque todas debemos reportar. Es más, los estados financieros deben ser públicos. Usted puede entrar y ver los estados financieros de cualquier institución. Entonces, no es presentar los estados financieros o no los están revisando, ¿sí? O tienen un manejo diferente, porque no es posible que si yo estoy dándole a usted un dinero, pongámosle para hacer 10 almuerzos, y usted mañana hace 8, luego hace 7, luego hace 6, y todos los días aumentan las tutelas, se aumentan las quejas y aumentan los pacientes en UCI. ¿Cómo no va a haber un detrimento si prácticamente estamos a la negación del servicio para optimización de los recursos cuando no debe ser así? Un paciente, si tiene actividades de promoción y prevención del régimen subsidiado, porque usted pone una queja a la Supersalud por el régimen subsidiado y se la contestan ya. Le dan solución como sea a la prestación del servicio, pero pongo una queja por el régimen contributivo que nosotros trabajamos y que pagamos, a nosotros nadie nos escucha porque ese dinero es nuestro y nosotros lo estamos aportando mensualmente y con ese dinero del régimen contributivo estamos contribuyendo a que esa gente del régimen subsidiado pueda tener también un seguro de salud con calidad. ¿Sí? Ese es uno de los temas. Entonces no es posible que si yo debo cartera de 60 días, de 90 días, de 180 días y usted me está controlando a mí, usted no me diga, venga, haga una intervención ahí, pero no espere que la EPS tenga cartera de años, ¿sí? Para luego usted hacer la intervención y liquidar, porque la solución es poner un agente liquidador y luego liquidar, porque yo no he visto una solución y ahora están haciendo el mismo modelo con las ESES. Si las ESES públicas están presentando alguna deficiencia, viene un agente de la Supersalud, el superhéroe a salvar y cada día el hospital va en detrimento, cada día el hospital va en detrimento, ¿sí? Entonces, el problema es que no hay un Estado coherente, consciente y que valore. Sí, somos héroes porque nosotros sobrevivimos de milagro, pero no somos héroes y somos héroes porque hemos perdido muchos colegas y muchas personas por estas situaciones. Y sí, ¿de qué nos sirve que nos aplaudan si no nos reconocen lo justo? No estamos pidiendo que nos suban, estamos pidiendo que sea justo y que nos paguen y que le paguen a las instituciones que prestan los servicios. Después de que usted presta un servicio y se lo deben a 360 días, usted entra a la liquidación, usted tiene que demostrar que lo prestó, imagínese, a la gente liquidador y ya usted lo demostró en unos tiempos y no sé qué tiempos tengan, porque por lo menos el caso de Humanavivir desde el 2013, estamos al 2022, ¿cuántos años van y todavía deben? Le hemos hecho requerimientos a la Supersalud sobre la misma gente que cobra y esas empresas los estamos mandando directamente a la Supersalud, los cobros de los empleados, los derechos de petición de los trabajadores, de la gente, y la Supersalud lo que hace es que manda una notificación a la gente liquidada porque es de competencia de él, pero ahí queda. Pero, listo, entonces yo entendería que la cuestión es acabar la ley 100, sino que exista un Estado más vigilante y más exigente para el cumplimiento de lo que hay en la norma. Sí, señor, porque es que acabar lo que hay
Y volver al pasado tampoco es la idea, que las citas tengan que ser dadas por favores políticos, no, es un derecho, la salud es un derecho fundamental, ¿sí? Pero así como es un derecho fundamental, el mínimo vital de todas las personas que prestamos los servicios, que compramos una casa, que la adecuamos, tenemos derecho también a una remuneración y a un reconocimiento. Si hay un equilibrio en esto, el paciente no tendría paseos millonarios porque usted no estaría negándole servicios a nadie porque el Estado está pagando, por el contrario, y que el paciente pueda decidir, listo, yo estoy en Bucaramanga, me pueden atender en Barranca, porque eso debe ser nacional, ¿sí? La salud es un derecho, sí, que la urgencia, pero luego de la urgencia, ¿qué sucede también con ese paciente? Empiezan a negarle. Si una EPS que tiene carteras antiguas con todas las instituciones, ¿qué hace uno? Las instituciones que dicen, no, no hay servicios, no hay cupos, no hay citas, y eso genera un detrimento en la salud de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque si usted tenía una infección urinaria y esa se diseminó, usted puede terminar con una falla renal, o si usted es hipertenso y no se hizo los exámenes de control a tiempo con las actividades de promoción y prevención que están estipuladas y que no se cumplen, porque si no hay plata no se cumple. ¿Sí? Hay contratos que se llaman capitados, que se pagan mensual, vaya o no vaya la gente, y contratos que se llaman PGPI, que es un contrato, un valor que se hace estipulando que la población vaya cada tiempo, ¿sí? Y hay un contrato que es por evento, ¿sí? Donde dice, está sujeto a gliosa, o sea, yo lo presto, pero si la EPS considera que esa atención no era oportuna, no lo pagan. Entonces debe haber una regulación y un equilibrio tanto en la prestación como en el pago, porque si no hay plata, no hay insumos, no hay profesionales, no hay servicios. Perfecto, doctora. Muchas gracias. No sé si tiene algo ya que agregar antes de concluir, doctora Olga, y Pues gracias por estos minutos. bueno, darle las gracias a usted porque parece que es el único periodista interesado en la situación de salud de todos, porque no es una tutela, no es un derecho de petición, es el derecho a la vida lo que nosotros defendemos. Y no solo a la vida en un estado de enfermedad, sino a tener una vida plena en estado de salud bueno. Para eso es que todos debemos tener un equilibrio. Le quiero dar las gracias a nombre de todos estos héroes en salud y el talento humano en salud, y me gustaría que esto pudiera llegar a los candidatos presidenciales, porque más que ganar una presidencia, no hay que hacer cosas tan grandes para cambiar el mundo. Hay que hacer cosas simples y sencillas para lograr resultados inmediatos y duraderos. Y de Y si seguro que lo otros haré llegar. países, y si otros países pueden, nosotros también podemos. Si otros países pueden, nosotros también podemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, un abrazo y un saludo para todos.